Bienvenidos una vez más, queridos hermanos y las personas que nos están viendo por televisión o escuchando por la radio este programa de este día. Qué bueno es que podamos compartir el Evangelio desde una vivencia personal en nuestra vida, no como un discurso, no como algo que hemos aprendido, sino como algo que ha sido revelado en nuestra vida y que esa revelación en nuestra vida ha ido dando luz para ir transformando nuestra propia realidad y para ir formando en nosotros a Cristo en nuestras vidas. Qué bueno es saber que la palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas, que no son argumentos humanos, que no son palabras vacías, sino que tienen poder en sí mismas para transformar las vidas de las personas. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículos del 11 en adelante. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo fue un hombre que supo desde su experiencia personal en su vida hacer de su vida como un manual de supervivencia en su vida cristiana. Muchas veces en nuestra vida personal la experiencia que tenemos con Cristo no es suficiente para poder dar la batalla, dar la pelea a la cual Dios nos ha llamado. No es que tenemos que pelearnos con todo el mundo, sino que tenemos una batalla para dar en nuestra vida. Y para eso la mayoría de los cristianos necesitamos de la revelación y de la unción de Dios en nuestra vida para hacer que de nuestras vidas podamos vencer a nuestros enemigos, podamos realmente no desistir del llamado de Dios en nuestra vida, no decaer en la pasión y en el entusiasmo de nuestro corazón de servir a este Dios extraordinario que nos ha sido revelado por gracia en nuestra vida y que Él en nosotros es capaz de hacer un trabajo impresionante por su amor y su misericordia. Pablo es ese soldado universal, lleno de gracia y de poder, que su propia vida, las propias experiencias en las cuales Dios le permitió vivir y cómo él enfrentó las pruebas y las dificultades, cómo él tuvo que enfrentarse a 1001 vicisitudes de toda naturaleza, cómo él pudo vencerse a sí mismo y vencer a sus enemigos, es el mejor contexto en el cual yo puedo compartirte este pensamiento en esta tarde. El soldado cristiano necesita de un manual de supervivencia para esta guerra. Cuando yo hice el servicio militar en España en los años 80, una de las asignaturas que con más hincapié en los que nos formaban y nos enseñaban, nos capacitaban para ser soldados, era darnos un manual de supervivencia en medio de las dificultades que nuestros enemigos podrían ejercer sobre nosotros o sobre las cuales teníamos que enfrentarnos con enemigos que muchas veces eran invisibles, que los desconocíamos. Y ese manual de supervivencia era muy beneficioso para todos aquellos que de alguna u otra manera
habíamos tomado la milicia como una forma de vida. El sentido patriótico que a veces invadía nuestras vidas nos llevaba a ser exigentes con nosotros mismos. Y eso, en alguna manera, es bueno y beneficioso, porque en esta guerra que tenemos que enfrentarnos, en esta pelea que tenemos que dar en nuestra vida, vamos a tener que tener, bueno, pues pautas y estrategias para poder enfrentarnos a nuestros enemigos. La Iglesia da una instrucción básica a las personas que acuden a los cultos. Les enseñamos a alabar, les enseñamos a orar, a algunos incluso les enseñamos a predicar, pero esa instrucción tan básica no es suficiente para enfrentarse a las batallas en las cuales Dios va a poner nuestras vidas. Necesitamos una experiencia mucho más profunda en nuestra vida que esta instrucción básica que a veces le damos a las personas. Muchas veces nos sentimos defraudados al ver que las personas que están con nosotros, a pesar de que les educamos religiosamente, que les enseñamos la Biblia, que les enseñamos a alabar y a orar, que eso pensamos que es suficiente para sus vidas. Y muchas veces nos defrauda ver que esa instrucción tan básica que les brindamos no es suficiente. Se hace del todo insuficiente para presentar batalla frente a enemigos poderosos, frente a enemigos que muchas veces solo muestran una parte o una faceta de la maldad que hay en ellos. Y muchas veces esos enemigos vienen disfrazados con engaños que nuestro corazón permite y invade nuestra vida trayendo, bueno, pues dificultades y poniéndonos en una posición muy incómoda y muy difícil delante de Dios. Pablo era un hombre que supo instruir a Timoteo. Y él, en su experiencia personal en su vida, su propia vida era como un manual de supervivencia. Sus propias experiencias, la forma en que él encaraba cada situación, cada dificultad en la que tuvo que atravesar su vida, es como un manantial de gracia y de sabiduría que nos es, bueno, pues en momentos como el que estamos viviendo hoy, de alivio para nuestra vida, de gracia para poder ver que, aun en las dificultades que otros vivieron, y aunque nosotros no padezcamos las mismas dificultades, hoy padecemos otras, ante las cuales vamos a tener que dar respuestas desde nuestra vida. Y muchas veces la respuesta que brindamos es una respuesta muy escasa, muy pobre. Y ahí vemos cómo el diablo gana ventaja y cómo muchas personas no son capaces de sobrevivir a un asedio, a una dificultad extrema. Los soldados que pertenecen a los grupos de élite en cualquier ejército, una de las asignaturas en las que más hincapié hacen es en esta. Ellos tienen un manual de supervivencia. Ellos saben que frente al enemigo y frente a la estrategia del enemigo, en el momento en que entran en territorio enemigo, ellos necesitan sobrevivir en una situación difícil e incómoda, muchas veces llenas de enemigos, no solamente a los que se enfrentan, sino otros enemigos que se generan allí mismo en aquel lugar. Y ellos necesitan tener un manual de supervivencia para poder adaptarse y poder de alguna manera encontrar la manera de poder sobrevivir a 1001 dificultades. La vida cristiana en alguna manera también tiene una similitud con estas cosas. Nosotros pensamos que el acudir a los cultos, que nuestra experiencia en la alabanza, en la adoración, en la predicación de la palabra, en la oración es suficiente. Y muchas veces eso es lo que el enemigo usa para poder ganar ventaja en nuestra vida. Porque cuando nos creemos fuertes, cuando nos creemos que la unción de Dios está en nuestra vida, cuando creemos que somos unos cristianos modelos por nuestra conducta y nuestra actitud, ahí es cuando el diablo viene y gana ventaja en nuestro corazón, trayendo una forma de enfrentarse a nosotros desde la cual nosotros no tenemos respuesta en nuestra vida. Dice aquí la palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Estas cosas son las que Pablo
en el capítulo anterior le recuerda a Timoteo, su discípulo principal, compañero de evangelismo de Pablo durante muchos años. Timoteo se formó bajo la sombra de Pablo, viendo a este hombre de Dios, ver cómo él tenía desde su experiencia con Jesús en su vida, sin haberlo conocido, pero desde su experiencia personal con Jesús en su vida, él supo enfrentarse a enemigos. Él estaba preparado en alguna medida para poder enfrentar esas situaciones, y en las situaciones en las que no estaba preparado, encontró la gracia de Dios para poder enfrentarse a ellas y salir victorioso. Dice aquí: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas son las que tenemos que huir? ¿De qué cosas son las que tú y yo tenemos que evitar? Tenemos que encontrar la manera de eludirlas en nuestra vida, porque muchas veces esas cosas en nuestras vidas son como un lastre, son como una mochila pesada sobre nuestras espaldas, y hacen del soldado cristiano un soldado torpe y cansino, una persona sin el fuego, sin la pasión del Espíritu Santo en su vida, un soldado que no tiene puesta la mira en el objetivo, sino que tiene puesta la mira en la estrategia que el enemigo está elaborando. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 3 en adelante, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice: apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada nos podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Iglesia, los creyentes a los cuales recibimos en nuestros cultos y a los cuales ejercemos autoridad sobre ellos, muchas veces la instrucción básica que les brindamos no es suficiente. No es suficiente porque la vida del cristiano va mucho más allá de una experiencia en el culto. La vida del cristiano es una experiencia diaria fuera del lugar de reunión, donde está, aun estando la presencia de Dios, tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles y comprometidas en nuestra vida. Pablo le dice aquí a Timoteo que evite esas cosas. Las cosas que Pablo le dice a Timoteo que tiene que evitar, la primera de ellas es la contienda sobre cuestiones necias y sobre envidias, sobre pleitos y discusiones con los hermanos. Muchas veces perdemos eficacia en nuestra vida en la estrategia de avanzar en el reino de los cielos porque estamos dando peleas y batallas inútiles en nuestra vida, peleas innecesarias en nuestra vida. Tenemos que saber evitar esas cosas. Y una de las peleas en las que a veces entorpecemos nuestro caminar con el Señor es en esta. Damos mucha importancia a las controversias con los hermanos. Damos más importancia que el llamado de Dios en nuestra vida a pelearnos por diferencias doctrinales o por diferencias irreconciliables por la palabra de Dios. Es un poco absurdo entrar en ese litigio y en esas cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo: tú aléjate de esas cosas, tú huye de esas cosas, no pierdas el tiempo en esas cosas. Muchas veces esa es la actitud de nuestra vida. Los cristianos que no tienen otra visión en su vida terminan gastando sus energías y su tiempo en esas cosas.
Otros, por el contrario, aquí dice la palabra de Dios que ponen mucho énfasis en aquellas cosas que Dios nos da, en aquellas cosas que provienen de la gracia de Dios en nuestra vida. Dan más importancia a la prosperidad de su bolsillo que a la prosperidad de su alma, a la experiencia de su relación personal con el Señor. Y hacen de las riquezas y de esas cosas que son el favor de Dios en nuestra vida, un Dios en sus vidas. Yo no necesito las cosas solamente que Dios me da como cosa de importancia en mi vida. Las cosas que Dios me da a mi vida son necesarias, pero al que le necesito es a Él en mi vida. Él es lo importante en mi vida. Sin Él no tengo esas cosas que Él me brinda y me da por gracia a mi vida. Y muchas veces ponemos el foco de las vidas de las personas solo en las bendiciones que Dios nos da. Solamente en aquellas cosas que logramos por el favor de Dios en nuestra vida. Muchas personas que acuden a los cultos y a las reuniones, el único objetivo de su vida es poner el foco en aquellas cosas de las cuales van a ser bendecidos, en aquellas cosas de las cuales Dios va a proveer a sus vidas. Y le quitamos la vista, el objetivo de su vida, de poner su vista en Cristo, de poner su vida en el Señor, de poner su objetivo en el Señor, porque el Señor es el que puede dar todo y en todo para nuestras vidas. Qué tremendo error es que la estrategia de este grupo de soldados sea esta solamente, porque ese es un error. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los que abusan de estas doctrinas y de esta manera de educar a las personas que vienen a las reuniones, dice la palabra de Dios que terminan cayendo en tentación y lazo. Qué terrible es ver que la presencia del Espíritu Santo en las vidas de las personas sea una constante defraudación para sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen puesta la mirada en las cosas terrenales, tienen puesta su mirada en las cosas de aquí abajo, en vez de poner mirada en las cosas de aquí arriba. ¿Qué ejército es aquel que sale a la batalla y está pensando más en lo que deja atrás que en aquello que tiene puesta su mirada en lo que está delante? Ese ejército no tiene solución, no tiene salida. Ese ejército ha salido derrotado a sí mismo. Y muchas veces vemos en las vidas de las personas cómo las derrotas en su vida son como consecuencia de que no tienen un objetivo claro en su vida. Su objetivo es el favor de Dios, pero Dios está en una posición secundaria en sus vidas. No es Dios como objetivo principal en su vida. Cuando leen el Salmo 23 y dicen Jehová es mi pastor y nada me faltará, ellos toman eso como una panacea de la gracia de Dios sobre sus vidas, quitando el objetivo de Él y poniéndolo en aquellas cosas que Él da. Y ese es un grave error que cometemos muchas veces. Por eso, entre las filas de este ejército hay muchas personas sin el poder del Espíritu Santo, sin la gracia de Dios en sus vidas. Creyentes que van mendigando las bendiciones de Dios, que su único objetivo son esas cosas. En vez de formarse y prepararse para dar la batalla y pelear la buena batalla, gastan fuerzas inútiles en esas cosas. Gastan sus energías en trabajar por las cosas que son terrenales y que no tienen fruto de vida eterna. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Muchas veces ese es el conjunto de personas que podemos ver, personas desprotegidas de dirección en sus vidas, personas que no tienen claro hacia dónde caminan, personas que han tomado la experiencia con el Evangelio como una religión más en su vida, pero no tienen una experiencia vital y personal. Pablo en otro texto dice que hay otros que él los denomina como enemigos de la cruz. Dice cuyo Dios es su vientre y que solo piensan en lo terrenal. Muchas veces el ejército que uno puede ver de personas en los cultos y en las reuniones, sean grupos más grandes o más pequeños,
Es un ejército de personas que se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Se convierten en soldados que su único objetivo es buscar el bien de sus vidas, que el único objetivo de sus vidas es buscar el favor de Dios, sin buscar a Dios por encima del favor de Dios, que tienen como objetivo y como estrategia buscar las bendiciones y no buscar servir al Señor en la medida en la que, aun habiendo dificultades, podamos sostenernos y buscar la gracia de Dios. Qué terrible es que haya personas que no tengan una experiencia vital con el Señor y se dediquen únicamente a formar parte de un grupo, a tener, bueno, una identidad que solamente viene como consecuencia de la denominación a la que pertenecen, pero realmente no son soldados de Cristo, no son personas que ante la dificultad, ante las pruebas, ante momentos de conflicto en su vida, ellos puedan tener argumentos en su vida personal para poder pelear la buena batalla. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículo dice, pelea la buena batalla de la fe. Pero ¿cómo podemos hacer esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos enfrentarnos y pelear la buena batalla de la fe? Muchas veces queremos salir al frente de batalla y no tenemos, bueno, la unción en nuestra vida para poder enfrentarnos a conflictos que desconocemos, a situaciones que nos pueden incomodar en nuestra vida. Vamos con al sonido de la trompeta que nos llama, pero no tenemos una dirección clara en nuestra vida, no sabemos a qué vamos a hacer. Ese tipo de soldados son fáciles presa del enemigo, desorientados y sin la dirección de Dios en su vida, son fáciles presas de sus enemigos que los esperan y hacen daño sobre su vida. Este manual de supervivencia cristiana que yo te quiero hablar en esta tarde es un manual que es como una experiencia en nuestra vida. No es un discurso que podemos aprender en un culto. Es la realidad de nuestra vida expresada en experiencias que uno puede vivir con el Señor y desde el cual uno puede extraer en su vida las estrategias para poder enfrentarse al enemigo. Si tú quieres pelear la buena batalla de la fe y tener la seguridad de la victoria en tu vida, lo primero que yo te recomiendo en esta tarde es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Tú tengas el bautismo del Espíritu Santo en tu vida como una experiencia personal que va mucho más allá del hablar en lenguas. Muchas veces mandamos a los soldados al frente de batalla y los mandamos sin el poder del Espíritu Santo. ¿Qué poder podemos tener en nuestra vida si el único poder que hay en nosotros es la convicción de las cosas que tenemos? Es los argumentos que hemos aprendido de manera religiosa. No sirve de mucho. Hay enemigos que con esa espada no les vamos a poder hacer ni cosquillas. Se van a reír de nosotros. Nosotros necesitamos una experiencia de un Pentecostés previo en nuestra vida para cualquier nivel de supervivencia en esta vida cristiana. Nos enfrentamos a enemigos que desconocemos, a situaciones difíciles de enfrentar, a enemigos que no se muestran tal y como son y necesitamos discernimiento para poder ver lo que esconden detrás de sus caretas, de sus antifaces. Necesitamos tener la gracia y la unción de Dios en nuestra vida, no solamente para echar fuera demonios o para sanar a las personas. Muchas veces el bautismo del Espíritu Santo es la única expresión que tiene, es esa, pero el Espíritu Santo tiene mucho más que esa expresión en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene poder en nuestra vida para que tú puedas tomar tu cruz, negarte a ti mismo y servir a Cristo y seguir a Cristo en el camino. Ese es el verdadero
poder que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, cuando esa experiencia se vuelve una experiencia vital en nosotros. Nosotros no anhelamos. Parece que hay un declive en la iglesia. Enseñamos a orar, a alabar, a predicar, enseñamos a mantener conductas elaboradas en nuestra vida, pero lo hacemos sin la predicación y sin la enseñanza de que cada soldado, cada cristiano, cada persona tiene que tener su propio Pentecostés en su vida. Si no, mandamos a los soldados pertrechados de alabanza y adoración en sus labios, pero faltos del poder y de la unción en sus vidas. Eso es un terrible error. En este ministerio en el que estamos nosotros, yo les he dicho a los responsables de aquí, no podemos poner en autoridad a una persona que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Es un absurdo. No le damos la autoridad y no le damos las herramientas. Y no tiene las herramientas para ejercer esa autoridad en su vida. Es verdad que a veces los tenemos que poner en una situación de debilidad y lo hacemos, pero el propósito en nuestra vida es no hacer de esto una especie de costumbre de que las personas no tengan esa experiencia personal en sus vidas. Sin ese Pentecostés en tu vida, va a ser muy difícil que tú puedas enfrentarte a tus enemigos. Va a ser muy difícil que tú puedas tener una experiencia victoriosa en tu vida personal. A veces encontramos en medio de la batalla personas que declinan, que vuelven atrás, que cuando el hombre exterior se va desgastando de una manera vigorosa en su vida, no encuentran la edificación en el hombre interior en sus vidas. Tienen al Espíritu Santo solamente como la tercera persona de Cristo, pero que no tiene ningún valor y ningún poder en sus vidas. Esa es una enseñanza que no trae más que debilidad a las personas. Es una enseñanza que no trae más que despropósito en las vidas de las personas. Nuestra congregación está llena de personas que alaban y que oran, pero no están personas llenas del Espíritu Santo. Este fin de semana los judíos celebran el Pentecostés, celebran el día en el que fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Qué hermoso saber es que de esa experiencia un grupo de discípulos que antes eran temerosos, que antes ante la menor dificultad huían, cuando vieron a Jesús que lo prendían los judíos y lo llevaban al pretorio para enfrentarlo a Poncio Pilato y a todos esos mercenarios religiosos, huyeron como ratas, pero después de ese día de Pentecostés se convirtieron en hombres y mujeres que llenos del Espíritu Santo no tuvieron temor, no tuvieron nada que perder y se enfrentaron desde el llamado de Dios en su vida, desde el propósito de Dios en sus vidas, aquel propósito que Dios tenía para ellos. Y todos ellos salieron victoriosos. Y en la mayoría de ellos pudimos ver en sus vidas la gloria de Dios, al ver que lo que antes era un dibujo que se fue perdiendo y que ahora eran personas diferentes. Porque lo que cambió sus vidas, lo que transformó sus vidas, fue que fueron llenos del Espíritu Santo. Qué difícil es pensar que sin esta experiencia en nuestra vida podamos enfrentarnos a ningún enemigo. Sin esta llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, podamos enfrentarnos a las 1000 maneras en las que nuestros enemigos vienen sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, y el que habla en lenguas humanas edifica a la iglesia. Dice en 1 Corintios. Si no hablas lenguas extrañas, querido amigo, terminarás hablando inglés o chino o japonés o árabe o cualquier otra cosa. Yo te aconsejo que dejes que el Espíritu Santo en tu vida te enseñe a hablar en lenguas angélicas,
Porque el bautismo del Espíritu Santo, una de las manifestaciones más claras de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, es el hablar en lenguas. Muchas veces tenemos cierto pudor a que el Espíritu Santo nos tome y Él pueda manifestarse en nuestras vidas, dando evidencia de que Él vive en nosotros, porque solo esa evidencia en nuestra vida es, bueno, argumento suficiente para que podamos pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla en todos los sentidos de la palabra. Pablo, en los últimos días de su vida, cuando ya él veía que se acercaba su final, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy pronto para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno es que podamos salir a la batalla, pertrechados, llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. Que esto no sea una anécdota que ocurrió en el día de Pentecostés, sino que sea una realidad hoy en nuestras vidas y que anhelemos en nuestra vida, no solo profetizar, como dice la palabra de Dios, sino que anhelemos en nuestra vida ser llenos del Espíritu Santo. Tu vida será transformada no de forma radical en ese instante, pero sí lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios en tu vida. Tú podrás vivir en austeridad y en riqueza. Tú podrás vivir en la gracia de Dios, sea cual sea la situación en la que esté tu vida. Tú podrás enfrentarte, como lo hizo Pablo, ante enemigos de afuera y de adentro. Tú podrás tener como experiencia vital en tu vida que con la ayuda del Espíritu Santo en ti no habrá enemigo que se resista. No habrá enemigo al cual no puedas vencer. No tú, sino el poder de Dios en tu vida, sino la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La unción de Dios no solamente es para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Muchas veces esa es la única expresión del Espíritu Santo en nuestra vida, sino que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida también es unción para poder discernir las cosas, para poder ver a nuestros enemigos en la oscuridad, para poder ver sus artimañas, sus tramas ocultas, para ver las tramas ocultas en nuestra familia, en nuestros hijos, en los hermanos. La unción del Espíritu Santo en nuestra vida va mucho más allá que, bueno, el poder para sanar a las personas. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida es el poder que el enemigo no quiere ver en nosotros. Él quiere vernos a nosotros creyentes, educados, religiosos, que vayamos al culto, pero que no haya ese poder en nosotros. Porque Él sabe que ese es el poder que lo venció en esa cruz. Porque Él sabe que ese poder en nosotros es el poder para poder negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo en el camino. Ese poder es el que nos lleva a poder despojarnos de todas estas cosas y a poder ser llevados en la pasión del Señor, en la gracia de Dios en nuestra vida para poder servir a los demás. Ese poder es el que nos hace poder arrodillarnos con el lebrillo y con la toalla sobre nuestras manos y poder lavar los pies a los hermanos. Ese poder es suficiente para poder realmente glorificar a Cristo en nuestra vida. Pero nosotros educamos a la gente, no les mostramos la manera de pelear contra los enemigos. Y en este manual de supervivencia cristiana, lo primero que yo te quiero indicar en esta tarde es que tú busques ser lleno del Espíritu Santo en tu vida. No lo tengas como una cosa menor, como una cosa secundaria, sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo vivan en ti, la Trinidad viviendo en ti y ejerciendo cada uno su rol dentro de ti para poder llevarte victorioso sobre tus enemigos. Qué hermoso es saber que el Señor está ahí dándonos herramientas para poder trabajar. Volvemos otra vez al texto de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12.
me quiero detener aquí solamente un versículo más. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En esta lucha que tenemos, lo que Pablo le dice aquí a Timoteo, tú echa mano de la vida eterna. Esta batalla en la cual Dios nos hace enfrentar a nuestros enemigos no es para ganar méritos en nuestra vida. Dios no te va a dar la vida eterna por recompensas, por lo que tú hagas, por el desempeño que tengas en tu acción personal en tu vida. No es por el testimonio de cómo haces las cosas. La vida eterna es un regalo de Dios, es una gracia que Dios nos da. No se alcanza por mérito, ni por desempeño, ni por cualquier otra cosa que pueda uno poder hacer para poder merecerlo, sino que es un regalo de Dios para nuestra vida. Qué descanso saber que en esta batalla no tengo que estar esforzándome en lo personal para recibir la vida eterna, sino que me es dada por gracia. Eso me libera de una carga y una presión en mi vida para poder dejar atrás esa actitud a veces meritocrática que tenemos en nuestra vida. Es la práctica de la religión, es querer hacer para poder merecer y poder recibir. Cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, echa mano de la vida eterna, significa que la prioridad de nuestra vida no esté puesta en hacer méritos para lograr agradar a Dios, para lograr ser aceptado por Dios, sino que eso ya ha sido hecho en la cruz del Calvario, que ese mérito ya fue hecho por Jesucristo en nuestra vida. No tenemos que gastar energías ni fuerzas en ese camino. La gracia nos es dada y echamos mano de la vida eterna, no porque pensamos que haciendo méritos para lograrlo vamos a obtenerlo. Dios te dice, yo te libero de que tú tomes ese camino en tu vida, porque ya mi Hijo en esa cruz hizo lo suficiente para que si tú vienes en el nombre de Jesucristo y aceptes los méritos de Cristo en tu vida, tú puedas recibir la gracia. Y como Pablo le dice aquí a Timoteo, pelea la buena batalla. Perdón, la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna es saber que aquel que vive en ti, aquel que murió en esa cruz del Calvario, aquel que tomó tu lugar en esa cruz y dio la vida por ti, ha hecho los méritos suficientes, y que nuestro mayor descanso para nuestra vida es saber que Él lo hizo por nosotros, y que en nuestra vida personal no tenemos que trabajar ni gastar energías en hacer ni delante de los demás ni delante de Dios nada extraordinario para merecer su gracia, porque la gracia les da a aquello que no merece nada, y tú y yo no merecíamos nada, pero Él por su misericordia, por su gracia en nuestra vida, por el amor que nos tiene sin saber cómo ni por qué, Él tomó ese lugar en esa cruz, y Él en esa cruz venció a sus enemigos, y Él en esa cruz tomó tu lugar y puso su vida para que lo mismo que Él venció, tú y yo podamos vencer. Cada vez que tú y yo, tenemos esa revelación en nuestra vida de lo que Jesús hizo por nosotros, se hace más liviana la batalla a dar cada día, la pelea a dar cada día, sabiendo que aquel que vive en nosotros, aquel que venció en la cruz, es aquel que nos va a dar la victoria también sobre nuestros enemigos. Muchas veces no asociamos las victorias de Cristo con nuestras victorias, y nuestras victorias, las peleas que nosotros damos, si no están asociadas a Cristo, están perdidas, porque nuestra única victoria está en Él. Nuestra única, seguridad y certeza de que somos más que vencedores es cuando Cristo gobierna nuestra vida, reina en nuestra vida, y Él es el Señor de todas las cosas. Pablo dice aquí, tú echa mano de la vida eterna. Qué hermoso es saber que mi vida eterna no depende de lo que yo hago. La vida eterna no depende de cuánto desempeño mejor o peor puedo hacer, sino mi vida eterna depende de cuánto yo le conozco a Él, de cuánto es mi intimidad con Él. Porque ¿qué es la vida eterna? Es conocerle a Él. Y ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Este manual de supervivencia está lleno de experiencias donde Él es el que da las victorias en nuestra vida, no de las victorias que nosotros logramos. Dios quiere quitar
toda posibilidad de arrogancia y de orgullo en nuestra vida en las cosas que hacemos. Él quiere hacernos mansos y humildes. Él quiere cambiar nuestras vidas y hacernos parecernos a Él cada día más. Dice aquí la palabra de Dios que tú sigue, dice en el versículo 11, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Todas esas cosas que Pablo le dice a Timoteo, todas menos una son fruto del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Solamente la justicia no es un fruto del Espíritu Santo. La justicia es una prioridad de aquellos que tienen al Señor en sus vidas. No de ser justos, sino de encontrar la verdadera justicia en aquel que es justo, que es Cristo. Y también tener como prioridad en nuestra vida hacer justicia en las vidas de los demás. No podemos decir que somos justos si no aplicamos la justicia del Evangelio en las vidas de los demás. Porque solamente hacer justicia y misericordia es lo que yo quiero de vosotros, dice el Señor. Muchas veces obviamos de que el propósito de Dios en nuestra vida es glorificar a Dios en lo que hacemos. Y no hay mayor gloria para nadie que la gloria de Dios se manifieste, porque la justicia de Dios, la justicia del reino de los cielos ha llegado y puedes mostrar a los demás y ser eficaz en las vidas de los demás en aquellas cosas que hacemos. La piedad, la fe, el amor, la mansedumbre, todos son frutos del Espíritu Santo, son frutos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que va formando en nosotros una conducta, una actitud, una forma de vida, para poder pulir a este hombre arrogante y orgulloso que somos cada uno de nosotros, para poder trabajar en nuestra vida personal y realmente pulir esas cosas y esas impurezas que siguen arraigadas en nuestra vida y que Dios necesita tratar con ellas para poder librarnos de ellas. En este manual de supervivencia cristiana, los enemigos no solamente son los que están enfrente, sino que tú tienes que sobrevivir también a ti mismo. Muchas veces somos capaces de distinguir a los enemigos que vienen enfrente de nosotros. Pero en esta lucha, en esta batalla, tienes un enemigo que está dentro de ti. Sobrevivir a ti mismo es otra faceta de nuestra vida. Dios trabaja en nuestra vida no solamente para librarnos de nuestros pecados, sino también para librarte de ti mismo. Mayor enemigo no son los enemigos que están enfrente, ellos ya están vencidos. Mayor enemigo eres tú. Es ese hombre todavía carnal, a pesar de haber nacido de nuevo, todavía orgulloso a pesar de haber nacido de nuevo, todavía ambicioso a pesar de haber nacido de nuevo, todavía presuntuoso y arrogante a pesar de haber nacido de nuevo. Y para trabajar eso solamente hay una cosa que puede tratar eso en nuestras vidas. La sangre de Cristo en esa cruz trata con lo que tú y yo hicimos y nos libra del pecado, de aquello que tú y yo hicimos. Y la cruz trata con lo que tú y yo somos. Y lo que tú y yo somos es aquello que esa cruz quiere tratar en nuestra vida. ¿Para qué? Para diluir en nosotros la posibilidad de ese ser arrogante vuelva de nuevo a tomar las riendas de la vida de aquel que nació de nuevo, de aquel que tuvo esa experiencia con Cristo personal en su vida. Y solamente hay una cosa que trata con eso. Yo puedo orar por ti, pero el orgullo no va a menguar. Yo puedo hacer ayunos por ti, pero tu orgullo y tu arrogancia no va a disminuir en ninguna manera. Solo hay una cosa que trata con eso, y esa es la cruz. La cruz, y en alguna medida el sufrimiento también a veces trata esas cosas en nuestra vida. Nosotros necesitamos de esa experiencia en la cruz del Calvario. Jesús no solamente fue a morir por tus pecados en esa cruz, sino Jesús sabe que no hay enemigo que podamos vencer si primero Él no vence en nuestras vidas. Este ejército de soldados que van a ser victoriosos son los que han sido vencidos primero por Jesús. Son aquellos que Cristo ha vencido en esa cruz y les ha llevado a esa muerte en su vida personal, les ha llevado a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguir a Cristo. Son los que han tenido esa experiencia en su vida de poder ver sus vidas no como un valioso tesoro, sino como algo del cual despojarse, para que la vida de Dios se manifieste en nosotros.
No podemos decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo es posible que pueda vivir Cristo si no vivo yo? Solamente hay una posibilidad de que eso pueda ocurrir, es que tú mueras, es que yo muera. Lo que más Dios quiere de ti y de mí es que tú y yo nos muramos de una vez, es que tú y yo cejemos, no cesemos de latir el corazón y de respirar con nuestros pulmones, sino que ese ser arrogante y presuntuoso, ese yo, ese ego que hay en nuestra vida, se ha llevado a esa cruz, a morir con Jesús. Porque Jesús no solamente fue a morir Él por tus pecados, sino fue a llevarte a morir Él contigo en esa cruz, para que la vida de Dios se manifieste en ti, para que la vida del Espíritu Santo pueda lograr anular de una manera real ese viejo hombre en nosotros, y para que toda manifestación de nuestra vida de ahora en adelante sea la vida de Cristo en nosotros. Es esa co-crucifixión con Cristo, es tú y yo desaparecer, tú y yo ser un grano de trigo que muere y cuando muere queda solo para que lleve mucho fruto. Pero esa experiencia para muchos vital es una experiencia inalcanzable para muchos. Nosotros podemos sobrevivir a mucha cosa. He visto personas que han pasado por todo tipo de experiencias difíciles en su vida. Enfermedades, persecución, calumnias, roturas de sus matrimonios o cualquier otras cosas realmente difíciles de enfrentar. Y he visto que todos ellos lograron salir de ellas solo con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra manera de que tú y yo podamos vencer a nuestros enemigos. No hay otra manera de que podamos enfrentar la vida tal y como es sin la ayuda del Señor. Tú y yo no somos héroes de nada. Dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 12, cuando habla de los héroes de la fe. Qué triste saber que no hay héroes, porque los únicos héroes que somos, lo somos para hacer lo malo. En eso sí somos héroes, no para hacer lo bueno. Yo no estoy aquí por hacer lo bueno, yo estoy aquí porque habiendo hecho lo malo, Dios se reveló a mi vida, para que siendo lo que era, Dios pueda hacer de mí hoy otra cosa diferente. No hay héroes de la fe es un don de Dios, ni siquiera está al alcance de nuestro propósito. Ni siquiera está al alcance de nuestra vida para poder producirla en nosotros. No, Dios no te da fe por tu desempeño, ni te da fe por algún mérito, alguna cosa extraordinaria que hayas hecho. La fe es un don de Dios, es una gracia que Dios nos da. Y si tenemos fe en nuestra vida para creer en Él y para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, es por gracia, por un regalo de Dios a nuestra vida. Pero no podemos, incorporar en nuestra vida ningún héroe, ninguna heroicidad de ningún tipo. Eso es, como una fantasía de nuestro ego. Pensar que cristianos que tienen alguna trascendencia en las vidas de los demás es porque tienen una virtud extraordinaria, es porque son algo diferente de los demás. Dios no me eligió a mí porque había ninguna virtud en mi vida. Porque sin haber ninguna virtud, Dios me escogió y me eligió. Siendo lo peor de lo peor, siendo lo vil y menospreciado, siendo aquel que no significaba nada para nadie ni para nadie, solamente tenía significado para Dios. Por eso Dios me eligió. Porque el Dios me elige para Él, no por lo que yo haya hecho ni lo que vaya a hacer. No ha sido por mi desempeño en lo que hice antes ni lo que voy a hacer ahora. Dios me elige para Él porque Él me ama. Y ese amor incondicional que Dios tiene para nuestra vida no depende de lo que yo hago, sino depende de Él, de la gracia que Él muestra a mi vida. Y Dios me enamora más y más cada día pensando que aun siendo lo que soy, Dios me ama. Y aun siendo lo que he sido, y aun siendo lo que seré, Dios me seguirá amando por toda la eternidad, porque su amor es incondicional. Qué hermoso es saber que no hay héroes en este mundo y que yo, siendo un antihéroe de todas las maneras posibles, Dios está haciendo de nuestras vidas que hagamos cosas no que son propias de un héroe, no que son propias de mi sabiduría, de mi eficacia, de mi talento, sino que son como consecuencia de la gracia de Dios.
son como consecuencia de la misericordia de Dios en mi vida. No son como consecuencia de mi trabajo, de mi esfuerzo personal. Pablo decía que dice que él era el menor de los apóstoles y que él había trabajado más que ninguno, pero no él, sino la gracia de Dios en él, en su vida. Cuando las acciones de nuestra vida son como consecuencia de la gracia de Dios, entonces el desempeño de nuestra vida se vuelve casi imposible de evaluar, porque es la gracia de Dios que te permite ser usado por Dios de una manera sobrenatural y con una trascendencia que ni tú mismo eres capaz de comprender y entender por qué Dios tiene esa gracia con nosotros. Qué bueno saber que no es mi esfuerzo, sino que es el esfuerzo en la gracia de Dios lo que me permite a mí y te permite a ti poder ser usado por el Espíritu Santo y realmente ser una persona siendo lo que eres y siendo lo que somos, ser un instrumento en las manos de Dios. Tenemos un Dios extraordinario que utiliza personas que yo nunca elegiría, porque nosotros los seres humanos tenemos otro parámetro para elegir a las personas. Él toma y da gracia a aquel que no merece nada, no para ensalzarlo y llevarlo a la cumbre del Everest, sino para hacer de él un testimonio vivo y para poder así testificar a aquellos que se creen algo. El gran problema de los seres humanos es que nos creemos que somos algo. Y nosotros, como dice la palabra de Dios, somos como la hoja seca, somos que el viento lleva de aquí para allá. No hay permanencia en nuestra vida. Somos pecadores y la tendencia de nuestra vida es a lo malo, a hacer lo malo, a desprestigiarnos a nosotros mismos. La tendencia de nuestra vida es a subirnos en nuestro ego, en nuestro orgullo. Cuánta arrogancia hay en nosotros, cuánta ambición hay en nuestra vida. Y todas esas cosas tiene que tratar el Señor con nosotros. Sobrevivir a tus enemigos podrás lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo, pero sobrevivir a ti mismo, solamente esa cruz es capaz de anular, no de una forma, sino de hacerte desaparecer a ti mismo y dejar que la manifestación de la vida de Dios, allí donde tú vayas, sea una constante en tu vida. Necesitamos estrategia, necesitamos sabiduría, necesitamos tú y yo encontrar la gracia de Dios para que frente a nuestros enemigos tengamos respuestas. Cuando David fue a visitar a sus hermanos que estaban en el frente de batalla, el filisteo bajaba como cada día a retar al pueblo de Dios. Eran miles de soldados. Estaban allí llenos de temor y de miedo, sin ninguna estrategia en su vida para poder enfrentarse a Goliat. Y la primera vez que David escuchó el reto, el desafío de Goliat, él se presentó en la línea de batalla. Él no escogió la trinchera religiosa como a veces escogemos en nuestra vida, sino que se puso en la línea de batalla a pelear contra ese enemigo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en la vida de David, porque la presencia del Espíritu Santo estaba sobre él de una manera tan prodigiosa que, aun siendo lo que era, un niño, un joven de 17 años, una persona sin experiencia militar de ningún tipo, sin saber utilizar ninguna arma y sin saber poder defenderse con ningún tipo de estrategia militar en su vida, él tenía una cosa mucho más importante que ninguna instrucción en su vida. Él tenía al Señor en su vida. Y cuando tú y yo tenemos al Señor en nuestra vida y somos conscientes de esa realidad en nuestra vida, nosotros podemos enfrentarnos en cualquier situación a cualquier enemigo. Y podemos hacer que esta experiencia de la vida cristiana sea una experiencia donde las victorias abunden más que las derrotas. Porque nuestra confianza está puesta en aquel que venció. Y ese que venció fue Jesús, en esa cruz. Venció y nos hizo a nosotros no vencedores, nos hizo más que vencedores. En Él, en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Es en Él, nuestra vida en Él, Él en nosotros, nosotros en Él. Cuando nos identificamos con Él en nuestra vida, Él se identifica con nosotros, nuestros enemigos tiemblan a nuestros pies. Nuestros enemigos se hacen pequeños
No son grandes y gigantes, aunque lo sean. Son pequeños, porque estamos respaldados por el poder de Dios en nuestra vida. Qué hermoso saber que la vida cristiana no solamente es alardear de la unción de Dios, sino que la vida cristiana es el poder para vencer a este bicho que vive en mí, a este Juancho orgulloso y arrogante, esta vida egocéntrica que solo Cristo puede cambiar, para que todo deseo de mi corazón, todo deseo de mi vida sea el deseo de Cristo, el deseo de ser como Él, el deseo de actuar como Él, el deseo de hacer en Él las cosas que Él preparó de antemano, sus obras en mi vida, sus obras en tu vida. Qué hermoso saber que como soldados tenemos, bueno, una batalla que dar y una corona que recibir. Yo estaba pensando, digo, Señor, digo, a los soldados más heroicos le dan la medalla de honor. Les dan esas condecoraciones que van más allá de la propia persona. ¿Hay medallas de honor en el Evangelio? Sí, hay medallas de honor. Para aquel que da su vida por los demás. Aquel que está dispuesto a perder su vida por los demás. Aquel que está dispuesto a ser solidario con las vidas de los demás. Aquel que la justicia es la prioridad en su vida. Y después los frutos del Espíritu Santo acompañan su caminar diario en su vida. Aquel que echa mano de la vida eterna. Aquel que sabe que el poder del Espíritu Santo en él es un poder más fuerte que una bomba de neutrones. Aquel que sabe que no hay más autoridad que la que viene de arriba. Y que cuando esa autoridad está en nuestra vida, somos capaces en él de poder enfrentarnos a nuestros enemigos y poder vencer a todos aquellos. Medalla de honor, condecoraciones, es la que muchos buscan, pero es la que Dios da, no como prestigio para nuestra vida, sino la da por gracia, al ver que personas como tú y como yo se prestigien a sí mismos porque dan su vida por otros. Eso fue lo que hizo Jesús en esa cruz. El llamado de Jesús fue a dar su vida. El llamado de Jesús fue a venir a morir en una cruz y a dar su vida en rescate de nosotros. El llamado de Jesús fue a obedecer a la voluntad del Padre. El llamado de Jesús fue a vencer a nuestros enemigos. Y tú y yo podemos vencer a nuestros enemigos si tenemos al Señor en nuestras vidas. Ahí donde estás en esta tarde, quiero terminar orando y dando gracias al Señor por tu vida, porque tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Tú puedes ser una persona útil para el Señor si dejas que Dios actúe en tu vida y Dios te llene de esa pasión, de ese fuego, de esa gracia en tu vida que quizás hoy no posees, pero que está al alcance de ti si tú buscas la gracia de Dios, buscas primero al Señor en tu vida. Sin duda alguna, Dios dará la gracia para que tú puedas ser un instrumento en sus manos. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo que hemos tenido, por las personas que han escuchado tu palabra en esta tarde. Dios mío, derrama de tu presencia, Señor, derrama de tu unción, Espíritu Santo, sobre sus vidas. Llénales del anhelo de ser llenos de ti, Señor, de ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, llenos del poder que tú das y haces permanecer en nosotros por tu gracia y por tu misericordia, Padre. Señor, despierta ese interés santo en nosotros de aquellas cosas que son beneficiosas para nuestra vida y que sin duda, sin instruirnos religiosamente, dan el poder que necesitamos para poder permanecer firmes hasta el día en que tú vengas, Señor. Señor, queremos que tú abras el Evangelio para nuestras vidas, te manifiestes en nosotros, Señor, y derrames de tu gracia, tu presencia, derrames de tu fuego, de tu pasión, de tu alegría, Señor, en nuestros corazones. Nos llenes, Señor, de tu poder, de tu gracia en nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, y buscamos tu favor en esta tarde. Buscamos que este tiempo de tu presencia en nuestra vida sea un tiempo de decisiones personales, en las cuales te pongamos a ti como prioridad en nuestra vida. Te pongamos a ti, Espíritu Santo, como anhelo primario y principal en nuestros corazones, Señor. Venga a nuestras vidas
Llénanos de ti, Espíritu Santo, llénanos de tu gozo, de tu alegría, llénanos de tu poder, Señor, llénanos de tu autoridad, llénanos de tu pasión, de tu celo, de tu denuedo, de tu gracia, Señor. Oh, bendito Dios, derrama de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.